personas que se sienten físicamente muy mal y otros anímicamente muy mal. Entonces, con todo esto, voy a barajar todo esto y me voy a centrar, ¿sí?, en lo que atañe a la charla de hoy, la naturopatía. La naturopatía pensada en los jóvenes. ¿Y por qué dirigida a ellos? Porque estoy convencida de que son ellos los que aún no se han acercado. Los jóvenes están en otro escenario, en el escenario de las inquietudes sin resolver, en el escenario de no saber qué hacer, y muchas veces están viviendo, sabemos que están viviendo este momento con muchísima agitación, con muchísima duda, y nosotros, los veteranos, ¿sí? Y permitan que me nombre así, porque así me siento, somos los que tenemos que darle a ellos una mirada alentadora. Yo fui toda la vida docente, docente de enseñanza secundaria, pasé por todos los cargos, porque fui haciendo la carrera desde el punto de vista docente de aula y también como docente administrativa. Como les decía, pasé por todos los cargos y eso hizo que también fui pasando por todas las edades, desde el adolescente hasta el adulto y hasta el adulto mayor, porque trabajé con adultos en el nocturno y con personas que dejaron de estudiar durante muchísimos años. En los últimos años me dediqué a la educación preescolar y eso hizo que yo estuviese empapándome en las distintas problemáticas, en las distintas edades, no solo de los estudiantes, sino de sus familias. Y eso hizo que yo lograra tener un pantallazo general de lo que sucede en los hogares, lo que sucede en los barrios, y una de las cosas que más puedo decir es la desesperanza de la gente. Entonces, encontré con ustedes en el instituto, en Tintura de Sol, cuando conocí a Carlos, que dirige tan magníficamente Tintura de Sol, y con todos los miembros de la asociación PAN, encontré seres semejantes que sienten y palpitan de la misma manera que yo. Eso hace que al encontrarme con seres semejantes que aman al prójimo, que se desviven por ayudar al otro, sentí yo también que había encontrado mi lugar. Entonces, con gran entusiasmo me puse a pensar qué cosas transmitir en el. Se te quedó un poquito el audio ahí, Ana. Comunicar con la naturaleza, tenemos que cambiar de actitud. Si cambiamos de actitud, podemos entonces conectarnos. Y estoy segura que de esa manera nosotros lo vamos a lograr. Entonces, los invito, ¿sí?, a ir viendo junto conmigo un esquema que nos permitirá ir mostrando este tema desde distintos ángulos. Ahora vamos a ver entonces una síntesis de lo que les quiero proponer. Cuando
Al hablar de naturopatía, nosotros podemos afirmar que es una medicina alternativa. ¿Qué quiere decir que es alternativa? Quiere decir que se encuentra en la medicina, sí, pero con una propuesta donde el individuo hace una elección. Por supuesto que partimos de la base de que las personas han visitado a su médico, que las personas tienen un diagnóstico, pero sienten, sí, que no encuentran todas las respuestas. ¿Por qué? Porque la enfermedad, cuando se presenta, tiene una serie de desajustes. Entonces, a través de la naturopatía, nosotros podemos complementar la medicina natural y ayudar a los procesos naturales de cada individuo. ¿Pero de qué manera? A través de distintas disciplinas que las iremos viendo poco a poco. Como les decía, la naturopatía es una disciplina que estudia al ser humano desde un punto de vista holístico y global, utilizando exclusivamente elementos naturales para poder recuperar la salud. Los profesionales naturópatas emplean un acercamiento distinto a la medicina tradicional y sanan mediante la fuerza de la naturaleza. En el vínculo terapeuta-paciente, lo que sucede es que esta disciplina permite un acercamiento mayor con la persona que siente desajustes en su organismo. Se crea entonces un vínculo entre paciente y terapeuta, donde el terapeuta lo ve en su todo, lo ve desde el punto de vista cuerpo, mente, alma, penetra en el individuo viéndolo como una unidad. De esa manera, en ese conocimiento, se logra entonces que el paciente sea el protagonista de lo que le sucede. Y hablando de protagonismo, tengo que decirles que venimos desde tiempos atrás. Las personas decían, voy al médico, que el médico me cure, que el médico resuelva mi situación, problema. O sea que el paciente era un ser pasivo, que atendía lo que el médico le decía como quien atiende una receta con un instructivo que dice, haga esto, haga aquello, haga lo otro, sin saber qué cosas hacer. La naturopatía, sin embargo, nos transforma, ¿sí? Como les decía recién, en ese vínculo, en esa comunión entre el terapeuta y el paciente, nos transforma en actores que están realmente buscando estrategias para mejorar su salud. Para mejorar la salud, lo que necesitamos, estimados míos, es un cambio de actitud frente a la vida. Y ahí nos podemos preguntar, ¿qué cosas debemos cambiar? Si en este momento lo que más vemos, ¿sí?, y escuchamos son los ruidos externos que nos perturban constantemente y no nos dejan saber qué cosa debemos hacer. A modo de ejemplo, les quiero mostrar un pequeño video donde podemos ver qué cosas suceden si no tomamos conciencia en este momento. Bueno, aquí vemos
Aquí vemos en este pequeño video, en esta pequeña presentación, lo que es, vemos en la pantalla la palabra, ¿sí? Estrés, algo que escuchamos todos los días. Los invito entonces a ver esta pequeña presentación. El estrés es una respuesta natural del organismo ante situaciones de peligro, de gran tensión o elevada presión. Pero ¿cómo se produce realmente? Estos estímulos llegan al cerebro, concretamente a una zona formada por el hipotálamo y por la hipófisis, las cuales se comunican a través de mensajes de corto alcance que son neurotransmisores. Ante el estrés, el mensaje que se envía es el factor liberador de corticotropina, CRF, que estimula la hipófisis, activando la secreción de otra hormona, la adrenocorticotropina o ACTH. Este es como un mensajero de largo alcance, que va a llegar a los riñones, concretamente a unas zonas situadas encima de ellos, que son las glándulas suprarrenales. Ante la llegada de esta señal, las glándulas se activan y secretan cortisol. Además, el hipotálamo va a secretar dopamina, la cual va a reaccionar con el cortisol para generar la adrenalina. Esta adrenalina va a ser generada también por las glándulas suprarrenales y es la que va a generar la aceleración de la frecuencia cardíaca, la de la respiración, dilata las pupilas, evita la micción, detiene la digestión y aumenta el metabolismo del hígado, que son respuestas típicas ante una situación de riesgo. El problema aparece cuando el estrés se prolonga y se acaba la dopamina. Esto genera depresión y problemas de sueño, además de acumularse el cortisol. La acumulación de cortisol impide la regeneración celular, lo que produce inmunodeficiencias, es decir, nos volvemos más susceptibles ante una infección, aumenta la irritabilidad, aparecen dolores de cabeza y problemas digestivos porque no se renuevan las mucosas. Todo esto lleva a lo que se denomina como estrés crónico. Bueno, una vez que vimos este pequeño video, se preguntarán ustedes por qué lo muestro. Se preguntarán ustedes qué cosas suceden con nuestro organismo. ¿Qué les parece? ¿Alguno de ustedes en algún momento sintió algo parecido? ¿O alguien próximo a ustedes? ¿Qué les parece? Sentimos esa sensación que nos impide alimentarnos bien, que nos impide dormir, que nos impide estar serenos, que nos impide concentrarnos. ¿A ustedes qué les parece? Quisiera poder ver toda la pantalla para poder abarcar las personas, desearía ver, ¿sí? Bueno, como les decía recién, ¿alguno de ustedes en algún momento sintió algo similar a lo que les he mostrado? ¿En algún momento, sí? ¿En algún momento lo padecieron? ¿Sintieron palpitaciones? ¿Sintieron malestar? Yo creo que es muy común que esto suceda. ¿Y qué hacemos? Si pienso en los jóvenes, pienso que ellos no tienen las herramientas. Si pienso en los niños, tampoco. En las madres que trabajan todo el día y vuelven de noche a atender su hogar, no sé qué cosas podrán hacer. Pero sí existen herramientas. Existen herramientas que están al alcance nuestro, porque es a través de elementos naturales que podemos llegar a ellos que podemos calmarnos. Y es así que quiero mostrarles ahora nuevamente el esquema que les estaba compartiendo. Bien, entonces
la pregunta que hago realmente en este momento, ¿para quién es la naturopatía? Y no solo para quién es, sino para qué es. En este momento, lo que quiero recordarles es que los beneficios que nos ofrece es que no posee la utilización de las plantas, no poseen efectos secundarios. Y también es importante considerar que se basa en la prevención, que es algo también que nosotros tenemos que tomar en cuenta, dado que cuando les dije recién que el joven, el paciente, toma la naturopatía, ¿sí?, como protagonista de su propia salud, lo que ahora también puede hacer es entrar en la prevención, porque podemos, antes de enfermar, podemos prevenir. Si nosotros tratamos en forma conjunta cuerpo, mente y alma. ¿Por qué es tan importante atender el cuerpo? Porque el cuerpo es el que recibe todas las señales y es el primero que enferma. ¿De qué manera nosotros lo dañamos? Lo dañamos a través de una mala alimentación, lo dañamos a través de no descansar correctamente, lo dañamos porque no ingerimos el líquido suficiente y necesario a lo largo de la jornada. De esa manera, nuestra mente se perturba, se agita, y ni que hablar de nuestro mundo interior. Y por supuesto que todos tenemos un mundo interior. Por supuesto que a pesar del trajín diario, todos tenemos ese mundito en el que solamente podemos entrar y que ahora poco a poco lo voy a desarrollar. Con respecto entonces a la naturopatía promueve estilos de vida saludables, como les dije recién, donde el individuo es protagonista de su sanación. Aquí no es el médico el que está diciendo qué cosas se deben hacer, es el paciente que dejó de pensar que me cure el médico. No, yo me voy a ocupar de mi salud, yo voy a atender mi salud y voy a cuidar mis vías respiratorias, todos mis órganos, para que estos funcionen en armonía. La pantalla. La gente. Entonces, como les decía recién, que nosotros tenemos que pensar en el cuerpo, la mente y el alma. Y les decía recién también que tenemos que lograr hacer cambios. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera nosotros podemos comenzar a cambiar? Bueno, el cambio comienza cuando tomamos conciencia. Cuando todo lo que vamos haciendo, lo vamos haciendo a nivel de conciencia, el ser consciente de lo que como, el ser consciente de lo que hago, el ser consciente de cómo cuido mi cuerpo. Les diré que a lo largo de mis años he tropezado en grandes momentos. Me he caído, me he levantado. ¿Y saben de qué manera lo he logrado? Cuestionándome, buscando alternativas para poder salir a flote. O sea que debemos ser resilientes, debemos cuestionarnos de qué manera puedo vivir una vida de calidad, de qué manera puedo vivir sin
sentirme mal. ¿Saben qué? Si nosotros logramos separarnos de los ruidos externos, dejar de lado el celular, dejar de lado las redes sociales y las utilizamos como en este momento lo estamos haciendo para conectarnos, para aprender, para reunirnos, pero reunirnos para compartir experiencias y saberes, porque el saber es de todos, el saber es compartido. Entonces, es allí donde me siento obligada y comprometida a decirles que gracias a la naturopatía estoy como estoy. Me he caído, me he levantado, pero aquí sigo. Entonces, recién les comentaba a ustedes que todos tenemos un mundo interior. Y en ese mundo interior tenemos que desconectarnos con el mundo exterior. Desconectarnos significa atender lo que dice nuestro cuerpo, escuchar nuestra respiración, aprender a respirar, aprender a caminar conscientes, alimentarnos conscientes. Entonces, cuando estamos a solas con nosotros mismos, allí vamos a aprender a escucharnos. Vamos a aprender a meditar y vamos a dejar de lado los malos sentimientos. Nosotros, a través de la escuela paracelsiana, aprendimos sus principios, aprendimos sus reglas. Y en sus reglas, lo que el maestro Paracelso nos decía es que debemos, ¿sí?, dejar de lado los malos sentimientos, las palabras que dañan. Nos enseñó y nos transmitió los pilares básicos, ¿sí? Los pilares básicos del trabajo naturopático. Al nombrar a Paracelso, no puedo dejar de lado el entusiasmo que se siente al haber leído sobre su vida, sobre su obra, sobre ese médico renacentista que ha logrado transmitirnos a nosotros el deseo de ayudar a los demás. Y cuando nace en nosotros la necesidad de ayudar a los demás, cuando dejamos de lado mi yo para ocuparme de los otros, allí también empieza a brotar la salud. La salud es el estado de armonía, es el estado donde solamente sale de nosotros lo hermoso, lo bello, donde se deja de lado el dolor, el sufrimiento. Entonces, nosotros, los que conocemos la naturopatía, somos realmente afortunados. Somos afortunados porque conocimos herramientas, muchas herramientas conocimos. Conocimos la herramienta que nos da la aromaterapia, o sea, el poder conocer cada uno de los aromas, ¿sí?, de los aceites esenciales, los aceites puros, los que llegan a través del olfato y nos penetran hasta el alma. Entonces, es así como poco a poco vamos modificando nuestro comportamiento. Ni que hablar de la fitoterapia, o sea, el acercamiento con las plantas medicinales. Y no voy a dejar de hablar de las flores de Alden. Sinceramente, somos grandes afortunados
por poder tener a nuestro alcance lo que la naturaleza nos brinda. Pero como les dije recién, para poder estar en contacto con la naturaleza, nosotros tenemos que tener una actitud positiva, una actitud de comportarnos de manera diferente, una manera tranquila, una manera llena de fe, llena de esperanza, sabiendo que voy a encontrar la solución, porque la naturaleza tiene todo aquello que nosotros necesitamos, cada una de las plantas que nos pueden aliviar. Y es de esa manera que nosotros, llegando a esa fuente de vida, podemos ir aliviando cada una de nuestras dolencias, que muchas veces son más emocionales que físicas. Cuando hablamos de dolencias emocionales, las dolencias emocionales las podemos aliviar a través de las flores, porque las flores llegan a nosotros también para justamente aliviar, para suavizar aquellas cosas que nos sucedieron. Y en la medida que vamos tomando las flores, vamos cambiando. Cambiamos tanto con las flores que muchas veces nos cuesta darnos cuenta cómo éramos antes. Y ahora nuevamente volvemos al esquema para seguir de manera más ordenada esta charla. Gracias. Seguimos. Bueno, vimos recién enfermedad, vemos aquí que con la naturopatía tenemos la posibilidad, entonces, como les dije hace un ratito, de prevenir. La enfermedad es concebida, entonces, como una serie de desajustes, y la mejor forma de combatir la enfermedad, como les dije recién, es manteniendo el cuerpo, la mente y el alma en equilibrio. Y también les dije a ustedes, lo subrayo, lo repasamos, que a través de los cambios en el estilo de vida, nosotros podemos realmente encauzarnos. Y aquí tenemos una nubecita donde repasamos los principios de Paracelso. Como les decía recién, Paracelso, médico renacentista, partía de la base que debemos mejorar la salud, desterrar el mal ánimo, o sea, desterrar del ánimo todo aquello que nos hace daño, hacer todo el bien posible, porque para vivir bien tenemos que hacer el bien. O sea que nuestro comportamiento es lo que hace cómo nos sentimos. Entonces, también les recuerdo que dentro de los principios paracelsianos debemos tener recogimiento todos los días, por lo menos media hora, en donde nadie nos perturbe. Y una cosa muy importante que decía el maestro es guardar silencio de los asuntos personales. O sea, no comentar, no decir, porque así nosotros tenemos la conducción de lo que nos sucede. Y otra cosa es no temerle a los seres humanos, porque los seres humanos no nos pueden asustar, no nos pueden sobresaltar con lo que va a suceder mañana, porque nosotros el único tiempo que tenemos que vivir es el hoy. Naturopatía. Naturopatía, ¿qué inspira? Naturopatía inspira amor a la naturaleza. Entonces, estimados, si hay algo que tengo para decir, el todo.
la pantalla. La gente. Cuando hablamos de amor a la naturaleza, es hacernos un tiempo, ¿verdad? Un tiempo para ver cómo es una planta. Un tiempo para cuidarla. Un tiempo para plantar. Para hacernos una pequeña huerta con plantas medicinales, con flores. Como les dije al principio, estar en comunión, pero en comunión con las plantas. Es ahí, a través de ese amor, que me doy cuenta, ¿verdad?, de que estoy frente a la vida. Y frente a la vida, lo único que quiero es vivir. Entonces, en esa necesidad de querer vivir y de querer llegar a la planta nueva, también voy sanando, también voy cambiando, también mis viejos hábitos van quedando atrás. Entonces, en ese amor, pienso en las plantas medicinales y pienso en, como les dije recién, en la aromaterapia. Y ahora sí, vamos a pensar más detenidamente en cada una de ellas. ¿Sí? ¿Qué es la aromaterapia? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué es? Bueno, la aromaterapia es una terapia a través de las esencias de las plantas. Es una maravilla porque encontrar la aromaterapia es encontrar el principio de nuestra mejoría. Recuerdo que cuando estábamos en clase, Carlos decía, aromaticemos todo. Así nos decía, aromaticemos todo. Y en ese aromatizar todo, bueno, pensemos, ¿qué cosas se pueden aromatizar y cuándo aromatizar? Bueno, aromatizamos, por ejemplo, cuando tenemos problemas físicos. Aromatizamos, por ejemplo, cuando tenemos insomnio. Cuando comemos apresuradamente y nos cae mal la comida. Cuando hay factores ambientales, como por ejemplo el tránsito, esperar el autobús. Cuando la calidad del aire que respiramos no es buena. Cuando los factores emocionales no nos hacen bien. O sea, los problemas de convivencia, las discusiones, los conflictos. Los factores mentales como por ejemplo problemas económicos, insatisfacción laboral, falta o exceso de trabajo. ¿Y qué hacen las personas cuando les sucede algo, ni siquiera todo, cuando sucede algo de esto? Recurren al tabaquismo, recurren al alcohol y a otras adicciones. Muchas veces se exceden en la comida, por ejemplo. Entonces, la propuesta, ¿sí?, es simplemente buscar un hornillo y los aceites esenciales. En este momento yo tengo un hornillo con lavanda. ¿Por qué la lavanda? Porque la lavanda armoniza, porque la lavanda brinda una sensación de bienestar, de soltura, ¿sí?
Entonces, me acompaño en este momento mientras estoy disfrutando de la compañía de ustedes con lavanda. Y les cuento que existen muchos aceites esenciales. Está la bergamota, por ejemplo, que es un antidepresivo. Está la caléndula, que es un suavizante. El enebro, un serenador. El geranio, equilibrante. El limón, que les puedo asegurar que si ponemos limón, nos soltamos, ¿sí? La manzanilla, que es relajante, la menta, que es un tónico mental, la naranja, el pino, el romero, la rosa, el sándalo, el tomillo y la violeta. Todos ellos y otros más forman la preciosísima lista de los aceites esenciales, que les recuerdo, tienen que ser puros para que realmente surtan efecto. Y después, pensando en las plantas medicinales, ¿para qué sirven? ¿Qué cosa me dan? Bueno, las plantas medicinales me alivian. Y si yo pongo mucha fe, me sanan. Entonces les voy a nombrar alguna de ellas. Por ejemplo, la valeriana reduce el estrés. El ginkgo biloba, ideal. ¿Por qué? Porque mejora la concentración. Mejorar la concentración, qué importante para los jóvenes, para los estudiantes que están dispersos. Bueno, ginkgo biloba mejora la concentración. Bueno, la lavanda que tanto me gusta, les confieso, dulces sueños. Y la lavanda también es muy buena para los niños. Cuando les cuesta dormir, ponemos en la almohada un algodoncito impregnado en lavanda y el niño duerme feliz. Y bueno, el tilo, que tiene propiedades relajantes, el eneldo y tantos otros. Entonces, intento, ¿sí?, darles una pincelada de algunas hierbas, hierbas, sí, y de algunas que son plantas, ¿verdad? Y de algunos aceites, para que sean ustedes los que busquen. Y de esa manera, para que ustedes puedan encontrar esas herramientas que tuve la oportunidad de encontrar y de conocer. Como les decía, hay muchas más. Y algunas plantas medicinales se pueden hacer en infusiones. Y bueno, y para aquellos que no saben cómo se hace una infusión, tomamos la forma más común y sencilla de utilizar y aprovechar las propiedades de las plantas es a través del agua, ¿sí? El agua y la planta, las hojas, ¿verdad? Entonces, cuando vayamos a comprar, no compremos esas bolsitas apretaditas que venden en algunos lugares, no, compremos las plantas a granel. Y de esa manera hacemos nuestra infusión. Ponemos en una taza de agua, ¿sí? Unos 5 gramos de planta, de hierba, y que esté seca, y ponemos el agua y dejamos reposar, luego colamos y la tomamos. Cuando mezclamos dos, eso ya se llama tisana. Bueno, esto es una manera
muy simple, ¿verdad?, de poder ingerir una planta medicinal. Volvemos al esquema, ¿sí? Ahora sí, vamos a ver las flores de Alden. Y aquí, a través de ellas, podemos ver otras posibilidades que nos ofrece la naturopatía. Acá. Las flores, ¿sí?, son para quienes necesitan armonía y paz. En el grupo de armonía y paz encontramos la nacahuita, encontramos el eucaliptus y encontramos el burucuyá. La nacahuita es para cuando nos sentimos irritables. El eucaliptus cuando estamos un poco susceptibles de más. Y el burucuyá da equilibrio para esas personas que sufren contradicciones. Después tenemos menta, que nos da armonía. La menta es utilizada para aquellas personas que desconfían en exceso. La menta lo que da es confianza. Y el tilo calma los impulsos. El tilo lo que da es pausa. Bueno, después está el grupo de comprensión y cariño, donde encontramos el aliso, que es para aquellas personas que todo lo ven oscuro, que sienten que nada es posible. Entonces, el aliso lo que da es luminosidad. La malva es para las personas que tienen dificultades para convivir, que se sienten aisladas, y esto le dará fortaleza. Bueno, con respecto a aquellos que necesitan fuerza para vivir, encontramos el fresno, que el fresno es para para los soñadores. Entonces el fresno lo que le dará es realismo. La lobelia es para aquellos que necesitan vitalidad, para aquellos que están debilitados. Entonces le dará. La manzanilla nos fortalece, es para aquellas personas que se descuidan, que no atienden, que no se atienden, y les dará anhelos, o sea, que no atienden sus necesidades físicas y personales. El pino es para los que perdieron la esperanza y es justamente, les dará esperanza. El roble es para los que se encuentran desesperados y sentirán calma, sentirán serenidad. Y luego tenemos el grupo de los que necesitan inspiración, los que necesitan triunfar, los que no se sienten felices, y los que no se sienten, y están los florales para aquellos que no se sienten libres. Como verán, en este amplio espectro encontramos entonces un floral para cada uno. Quiere decir que con estas herramientas nosotros
podemos modificar nuestro sentir y podemos modificar, ¿sí?, nuestro estado en el que nos encontramos, desganados, con pocas ganas de hacer y de vivir. Y hablando de vivir, les diré que muchas veces, en lugar de vivir, sobrevivimos. Y eso también es una elección. Vivir es una elección. Sí, depende de cada uno de nosotros. Porque nosotros podemos pasar por la vida, ¿sí?, sin hacer, sin pensar en los demás. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en los demás, cuando nosotros hacemos por otro, ya no estamos sobreviviendo, estamos viviendo, porque nos estamos ocupando de lo que le sucede al otro. Y ese es nuestro camino, hacer por los demás. Yo he decidido vivir. Me encontré con la naturopatía, me encontré con seres semejantes, encontré herramientas y aprendí que si quieres cambiar tu mundo físico, debes cambiar tu mundo interior. Son palabras de Master Choa Kok Sui. Yo lo elegí. Yo elegí las herramientas que me da la naturopatía. Yo elegí vivir. ¿Y ustedes? Estoy abierta a las preguntas. ¡Cuánto silencio! Tengo enfrente a Claudia, que realmente, sí, Claudia, cuando viste tu charla, me sentí fascinada, te lo hice saber, me encantó. Y bueno, y ahora te pido si participas tú. Me encantó también todo lo que hablaste, lo que dijiste. Parecía que estaba en una clase de liceo, me llevaste a mi sala de 15 años, te diría. Ay, me encantó, divino, divino todo como lo dijiste. En tan poco tiempo resumiste tanta cosa, que la verdad que, bueno, y el mensaje final de compartir esas herramientas que tenemos, ¿verdad? Para poder ayudarnos y ayudar a los demás, me pareció genial. Es lo que intento hacer. Siempre pensé que no es el camino más fácil el que elegí, porque no me ha sido el más fácil. Pero sí estoy convencida que es el que más gratificación me da a mí, por lo menos. Cuando yo les decía recién que el haberlos encontrado, ¿sí?, en la asociación y en Tintura de Sol, yo sentí que me había encontrado con seres semejantes. Y realmente es una sensación que me lleva a querer más, a buscar más, a querer saber más. Y bueno, como han dicho ustedes en más de una oportunidad, en más de una charla, que bueno, que nosotros tenemos que trabajar juntos, que tenemos que cada uno desde su lugar, cada uno desde su modo de trabajar. Por ejemplo, Cristina con el biomagnetismo,
Manuel cuando nos habla de que tenemos dos cerebros y yo realmente cuando repaso los apuntes digo, sí, Manuel tiene razón, tenemos dos cerebros, el segundo cerebro es el intestino, y si el intestino funciona bien, funcionamos bien todos, todo el organismo. Entonces, yo lo que creo que esto es sumar. Esto, lo que se está haciendo es se está sumando. Y bueno, para encontrar distintas maneras de llegarle a los demás, para que los demás también tengan la posibilidad de descubrir lo que nosotros encontramos. Así lo veo, así lo pienso. Ana, muy linda tu charla. Soy Marianela. Sí, te veo, Marianela. Sabes que antes de que sucediera todo el tema de la pandemia, tuve el gusto de compartir en las escuelas de aquí, en la escuela de aquí, con alumnos pequeños, todo el tema de la naturopatía, de las hierbas. Y sabes que ellos son muy receptivos y lo toman muy lindo, muy lindo. Y no solo eso, sino que después lo siguen adaptando a su vida. Por ejemplo, una de las hierbas que a ellos más les gustó por el aroma y demás fue la lavanda. Es más, uno de los niños es hijo de una paciente mía. Entonces ella dice que cuando él se siente muy nervioso, le pide a la madre una hojita de lavanda para ponerlo bajo la almohada. Ah. Así que imagínate cómo lo absorben y cómo lo llevan y cómo lo viven, ¿no? Por supuesto. Y en una de las charlas que di la naturaleza, cómo ayuda, por ejemplo, para un tema que es la pediculosis, lo que ocurre muy frecuentemente en las escuelas. Con cosas sencillísimas, como es el laurel, como es el romero, y después las madres me pasaban mensajes y me preguntaban, ¿cómo es la locioncita esa que tienen que hacer para los piojitos? Y sabes que eso lo adaptan y se familiarizan muchísimo y es espectacular. Y hace poco una maestra me dice, estoy deseando que vuelva la presencialidad y el poder de nuevo volvernos a encontrar para que vuelvas a dar aquellas charlas, así que bueno, esperemos que pase pronto y que pueda volver a compartir con ellos. Y también en el liceo me preguntaron si me gustaría, y es algo muy lindo porque ellos siendo niños lo viven de otra forma y lo sienten de otra manera. Y es bueno porque aparte lo adaptan a su mundo, ¿no? Así como este niño que cuando se siente nervioso le pide la lavanda, y otros que también con otras hierbas, ¿no? Tú sabes que en una de las reuniones del PAN, una de las cosas que yo comenté fue que sentía que había un área un tanto descuidada, que era el acercamiento de los jóvenes. Y lógicamente, al hablar de jóvenes, pensé también en los niños. Quiere decir que esto es una invitación a que continuemos pensando en ellos, porque son los nuevos agentes. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar desde el punto de vista educativo, ¿sí? ¿Cuánto se puede, digamos, multiplicar nuestra tarea? Así como estás diciendo tú, Marianela, tú sabes que cuando yo estuve trabajando con preescolares, hice la experiencia de darle talleres de aromaterapia. Fue algo extraordinario porque repliqué algo que hicimos en uno de los talleres que se hizo en el instituto, que dicho sea de paso lo había dado Natalia Mengual. Y Natalia había distribuido unos papelitos y había puesto distintos aromas y nosotros teníamos que ver qué cosa nos transmitía el aroma. Y les puedo asegurar que hice adopté esa misma modalidad con chiquitos de 4 y 5 años, y ellos también empezaron a expresar qué cosa le transmitía los distintos aromas. Y a tal punto, sí, y a tal punto que lograron detectar cuáles eran.
O sea, es un área que nosotros deberíamos tomar en cuenta. O sea, sí, como que... de acuerdo. Gracias, gracias. Podríamos expandirnos, ¿sí? Y bueno, y como decimos siempre, que esto es un trabajo en equipo, cada uno desde su lugar puede ir viendo qué cosas hacer. Y como lo más importante es difundir, es compartir, realmente me pone muy contenta de poder hacerlo. Y doy gracias a Carlos de que me propuso este momento, esta charla, y siento que, bueno, que hay mucho por hacer. Y eso es lo bueno. Ana, Sí, te Manuel. quiero felicitar por la verdad que este aporte tuyo no tiene desperdicio, ¿no? Porque no solamente nos diste, bueno, algunas estrategias para manejarnos a todos, ¿no? Sino sobre todo por la filosofía, que es lo más importante, ¿no? A veces en estas sociedades modernas, entre comillas, o posmodernas, ¿no? Más que modernas, porque se supone que la modernidad empezó hace más de 500 años y terminó con la Revolución Industrial. Pero es importante esa filosofía que tú diste de todo lo que justamente Paracelso y los paracelsianos sabemos, ¿no? Porque Paracelso, además de ser una persona extraordinaria por todo lo que sabía, por todo lo que aprendió, pero también por todo lo que nos enseñó, también era tenía una filosofía que un poco se contraponía a esa medicina en ese momento tradicional o convencional. ¿Y qué es lo que está pasando actualmente? Lo estamos viendo con la pandemia, ¿no? Tal cual, con tal cual. Porque justamente hoy todo lo que hablábamos, justamente de fortalecer nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema inmunitario, que sería tan importante y que a mí me llama mucho la atención de por qué en la medicina convencional actual o la medicina alopática no se hace justamente énfasis en eso, en que cada uno, como tú bien decías hoy, hablabas de la resiliencia, ¿no? Que tenemos que tener cada uno de nosotros para resolver nuestros problemas, y que además eso tiene que estar justamente en el artículo 44 de nuestra Constitución, increíblemente, digo que increíblemente porque a mí me llamó mucho la atención, dice que cada uno es responsable de su salud, ¿no? Claro, o sea, claro. Lo que hoy hablábamos de que justamente hoy, como que nuestro, entre comillas, lo llamo sistema educativo, ¿no? Nos dice como que tenemos que dejar todo en manos de los médicos, de la medicina, cuando cada uno de nosotros podemos aportar, por ejemplo, con todo lo que tú dijiste, con que todo lo que sabemos los paracelsianos, para nosotros mismos, con esa resiliencia, tratar de resolver nuestros problemas con todo lo que nos da justamente todo el saber paracelsiano, ¿no? Y otras cosas también la medicina alopática, ¿no? Que a veces no podemos. Yo siempre digo, la medicina alopática es como el automóvil club, nos sacas del problema, ¿no? O sea, Claro. pero después tenemos que ir al taller, que el taller es la medicina alternativa, ¿no? La medicina de la naturaleza, ¿no? A las que nos debemos acercar, que estamos tan alejados. Cada vez el mundo más sabemos que es urbano. Al ser urbano se va alejando justamente del campo y se va alejando de la naturaleza. Un colega mío, Cerdá, un argentino que es agroecólogo y también es uno de los que está propiciando la agricultura biodinámica, él dice, acercándonos a la naturaleza, acercándonos a nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que tú Tal hoy decías, cual. ¿no? Tal cual. Porque nos estamos alejando de la naturaleza, lo que decía Paracelso, ¿no? Que cada vez teníamos que estar acercando a la naturaleza, pero también nos estamos, como tú bien decías, nos estamos alejando de nosotros mismos, porque a veces primero que no identificamos las señales que nos da nuestro organismo, ¿no? Y segundo, que no tenemos en cuenta que la enfermedad, como tú bien decías, es un desajuste de algo que está pasando mal, pero que no solamente pasa mal en el cuerpo, ¿no? Que anteriormente fue en la parte psíquica, en la parte emocional, en la parte espiritual. Entonces, si no sabemos
justamente interpretar esas señales que tan bien nos da nuestro organismo, que es algo perfecto, pero que nosotros justamente le damos tanto, que al final lo liquidamos y no sabemos justamente interpretar esas señales que nos da nuestro organismo, ¿no? Y que también todas las comunidades ancestrales, tanto indígenas como de otros pueblos del mundo, tenían un montón de herramientas para resolver esos problemas, esos desajustes que nos pueden llegar a pasar en la vida, pero como tú bien decías, nuestra resiliencia y nuestro saber tiene que poder resolver eso, ¿no? Y bueno, y tenemos todo lo que nos da la medicina paracelsiana, ¿no? Y bueno, por eso te quiero felicitar, porque la verdad que un poco recordar, porque a veces en el devenir de todos los días nos vamos olvidando de esa filosofía que Paracelso nos dejó y que a veces hasta nosotros mismos nos olvidamos, pero eso de volver a la naturaleza, acercarnos a la naturaleza, acercándonos a nosotros mismos, con todas esas herramientas que nos dejó Paracelso, creo que es importante y que hoy tú también lo has recordado, ¿no? Por eso te vuelvo a felicitar. Gracias realmente. Y bueno, a mí me ha tocado muchas veces felicitarte a ti y me pone muy, muy bien que hoy seas tú que me felicita a mí. Una vez más, esto es un intercambio. Completamente de acuerdo, pues justamente la importancia que tiene justamente el PAN es eso, aprender todo de nosotros mismos, porque todos tenemos experiencias y saberes distintos, y bueno, el intercambiar figuritas, como decíamos en el barrio, es importante porque todos con eso nos mejoramos nuestra vida, y como tú bien decías, mejoramos también los que están a nuestro alrededor, ¿no? Justamente eso, lo que decías tú, vivir y no sobrevivir, vivir ayudando a los demás, porque esa debe ser nuestra función acá en este mundo, ¿no? Porque para eso Dios nos ha puesto en este mundo, ¿no? Y por eso tenemos, como bien lo decía Paracelso, que ayudarnos entre todos. Y que a veces en esta vida moderna o posmoderna, como quisiéramos llamar, no es tan así, ¿no? Desgraciadamente. O quizás la vida fue siempre así, ¿no? Porque desgraciadamente en el pasado también las guerras y las masacres de seres humanos y también de la naturaleza que hoy estamos pagando, ¿no? Porque uno de los temas es justamente eso, qué pasa con la naturaleza, ¿no? Que está bastante golpeada por la humanidad. Y bueno, es algo que tenemos que aprender y por eso creo que la charla de hoy fue sin desperdicio y creo que sería muy buena, como tú decías, llegar a los jóvenes, que son los que van a seguir en este mundo, ¿no? Porque nosotros, a medida que van pasando los años cada vez... Y bueno, ¿no? Una de las cosas, Manuel, una de las cosas que nos hemos planteado en otras oportunidades es seguir los desafíos. El otro día, cuando habló María del Carmen, también quedó pendiente un desafío, y bueno, y tal vez hoy podamos iniciar otro de buscar, bueno, ¿cómo seguimos? O sea, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Hay para hacer? Sí, eso es lo bueno. Hay mucho para hacer. Lo que sí les puedo decir que en la medida que seguimos avanzando en las charlas, se va haciendo cada vez más evidente dónde podría estar cada uno. O sea, por similitudes de carácter, por semejanzas de los temas a tratar, o sea, como que podríamos hacer equipos, o sea, para poder avanzar. Se me ocurre que esto sería una propuesta para hacer a la directiva del PAN. Ana, en principio quiero dar 2 testimonios en relación a lo que estás diciendo. La propuesta que ya estás planteando es excelente. Ya lo hemos conversado, que esto puede no quedar solamente en este intercambio de ideas excelente, sino que además se pueda continuar desarrollando y desenvolviendo en otras acciones concretas. De mi parte, el testimonio que les puedo dar es que en mi caso hace 30 años atendemos con naturopatía y siempre hubieron jóvenes en nuestra consulta, fundamentalmente traídos por la mamá o por la abuela. Y lo que me sorprendió, tal vez en estos últimos 2 o 3 años,
es relacionado con esto que creo que también se da todo de acuerdo a un plan divino, porque realmente aparece tu propuesta de hablar de la naturopatía para los jóvenes, cuando justamente se está dando que hace no mucho tiempo están empezando a aparecer en consultorio muchísimos adolescentes con constancia, o sea, ni siquiera que los hayan traído, sino que ellos, y claro, son gente sana en general, ¿no? Salvo alguna nanita, pero por aquello de buscar justamente lo que tú planteabas de la prevención y de la búsqueda del fortalecimiento previo, o sea, que a veces uno también prejuzga, decimos, toda la juventud hoy en día está en el ámbito de las drogas o aquello, y no es tan así. También hay muchísimos chicos que quieren una vida diferente, una vida sana, y está habiendo más conciencia en esa etapa, por lo menos desde mi experiencia, ya digo, desde acá. Y como segundo testimonio, también se ha dado en estos, son algunos años menos, pero hace unos 20 años que estamos dando los cursos, y también siempre fue una mayoría lógica por el tipo de temática que manejamos, de veteranos y de nuestra edad en adelante o cerca, y la cantidad de jóvenes que están acercándose a los cursos de naturopatía, tanto el año pasado, el anterior y este año. Sí. Me he quedado sorprendido y claro, con un enfoque tal vez distinto, pero muy interesante para continuar motivando ese tipo de acción de los jóvenes y ese tipo de camino de los jóvenes, que como decía bien Manuel, obviamente como en todo, son el futuro de nuestra sociedad, de nuestra humanidad y también de los paracelsianos en cuanto a el seguir una bonita filosofía de vida saludable y el que se acerque, que se estén acercando tanto a los cursos, y que haya personas que, bueno, que tengan esa motivación como tú la propusiste, de hacer acciones concretas y tratar de desarrollarlo y elaborar algún artículo o publicarlo en alguna revista. En fin, todo va a ser bienvenido. Y así como también destaco lo que ha hecho Marianela con los chicos, que también me parece extraordinario que desde tan chiquitos estén recibiendo esa información que ya la tienen, obviamente, ¿no? Un niño tiene en general ese contacto muy directo con una planta, con un árbol, con un ave, con una flor. Entonces, que alguien les hable y que también las maestras y directoras de esas escuelas le abran la puerta, me parece, también son gestos que están hablando de algo diferente que está pasando. Muy bien. Bueno, yo quería aportar un poco también en ese sentido. Yo tuve la posibilidad y la suerte de, se me ocurrió hacer un emprendimiento nuevo de vender plantas y de florales, porque me encantan los florales. Y eso me abrió las puertas de la escuela donde va mi hijo, el más chico. Mediante eso yo pude llegar a los compañeros de Nicolás, al grupo, y bueno, terminamos plantando calanchoe para la escuela, o sea, se armó una jornada divina donde ellos, conjunto con la maestra, intercambiamos, estuvimos viendo también el árbol de pitanga, el árbol también de arazá. Entonces hizo toda una dinámica tan linda ese día, recuerdo yo, y me encantaría poder ir en rumbo a eso también, ¿no? Porque el entusiasmo de ellos fue divino. Ellos es una cosa que lo disfrutan muchísimo, y el interés de saber, porque es como que les encanta saber y aprender, esa curiosidad innata que ellos tienen, ¿no? Eso creo que está bueno así aprovecharlo, me parece. Y después con respecto a lo de los jóvenes, yo acá en consulta, yo siempre trabajo mucho con el tema emocional, ¿no? Es con lo que más me identifico en esto de la naturopatía, y bueno, y me ha pasado de poder ayudar en el sentido de depresiones, ¿no? Hay muchas, sobre todo por el lado más que nada de las chiquilinas hoy. Eso es lo que me está un poco preocupando, ¿no? Ahora actualmente, que estoy viendo mucha chiquilina con intentos de suicidio, grandes depresiones, eso es lo que estoy viendo más yo, y es lo que siempre está el tratamiento acompañado con psiquiatras, con psicólogos, ¿verdad?
y bueno, llegan acá porque como que la medicación no alcanza y no es suficiente para que ellos realmente se sientan bien, o por lo menos sostenida, ¿no? en ese proceso de la recuperación que deben de hacer. Y realmente el apoyo que da los florales es grandioso, es solo con florales, Sí, sí. solo con florales. Sí, sí. Y después, bueno, yo también coloco aurículos, o sea que combinada la auriculoterapia con los florales es maravilloso los resultados que no es poca cosa, ¿no? Porque jóvenes con intento de suicidio, depresión y angustia es complicado, o sea, es un panorama complicado que se está viendo y que se ha visto en aumento. Eso es lo que más me preocupa a mí. Eso quería comentar yo desde mi experiencia con los jóvenes y lo que era la naturopatía. Sí, con el tema, por ejemplo, de lo que comentabas, Claudia, de esto de la auriculoterapia, yo también me he visto con el tema de las angustias, y muchos los angustian a los jóvenes la situación en que viven hoy. Entonces, el no poder compartir las aulas, el no poder compartir el fútbol, el poder no compartir su vida normal, por así decirlo, entonces ellos se ven como ahogados, y pasa ese tema, ¿no? De que al sentir esas angustias no tienen una liberación y por eso es como que la tragan. Y a mí me ha ayudado, así como vos, el tema de la auriculoterapia y el trabajar con las hierbas muchísimo. Con los jóvenes me ha ayudado mucho. Yo tanto trabajo con los florales como las tisanas, ¿no? Y para ayudarles con el tema del sueño también, ¿no? Porque no sé si te ha pasado de que, o si les ha pasado de que no logran poder dormir tranquilamente. Porque claro, la alteración de los horarios y las actividades hace de que su vida no sea normal, y la juventud hoy en día eso lo está sufriendo. Tal cual, Marianela. Yo creo, viendo un poco el panorama en general, ¿no? Creo que ha sido la parte de la sociedad que más, me parece, ha sufrido. Con eso no quiero decir, ¿no? Que por ejemplo, la gente mayor lo haya sentido por el lado de, bueno, del aislamiento que han sufrido, ¿no? Pero me parece que lo que más han padecido este cambio han sido los jóvenes, sin duda, porque se han visto limitados en muchos aspectos. El estudio fue todo un cambio, el contacto con los contacto normal de que ellos de repente necesitan salir, conocerse, porque también necesitan estar en la etapa de uno en donde se conocen. Eso yo creo que va a ser, pienso yo que va a repercutir y bastante. Creo que es donde más hay que apuntar y donde más hay que sostener, me parece que es por el lado de los adolescentes, me parece a mí, ¿no? Creo que hay una falencia grande. A ver, una adolescencia muy trastocada, ¿no? Me parece a mí. El tema de los adolescentes tendríamos que mostrarles a ellos, ¿verdad?, que este tiempo difícil que les ha tocado vivir y único, porque realmente es un momento único, tendríamos que transmitirles, ¿verdad?, que este tiempo tiene que ser un tiempo favorable. ¿En qué sentido? En cuanto a las clases que ahora en todo este tiempo no han sido presenciales, que han sido a través de Zoom, donde los padres han trabajado muchas veces más que los chicos, ¿sí? Hacer que el estudiante comprenda que este es un tiempo que ellos pueden adelantar. Y ustedes me dirán, pero a esa edad no se tiene conocimiento de esa ventaja, digamos. Bueno, ahí están los adultos, están los padres para comprender, porque las temáticas que se están dando de manera superficial y los años van a ser aprobados. Entonces, esto es un mensaje al mundo adulto. Ayudar a los chicos a que no se queden por el camino, a que puedan adelantar, a que puedan investigar, porque tenemos que también transmitir que lo que se da en clase no es suficiente. El liceo es nada más
que un ciclo básico, es lo mínimo que el chico tiene que atravesar para poder seguir al nivel superior. Entonces, yo te entiendo, Claudia, lo que tú decís, pero también está la contraparte, ¿verdad? De que los adultos tienen que mostrarle al chico que, bueno, que esto es lo que nos tocó vivir. Nos tocó vivir algo que está fuera de nuestro alcance, la solución. Lo único que podemos hacer es cuidarnos, y mientras nos cuidamos, lo que podemos hacer en casa es estudiar, investigar, o sea, aprender a agotar los temas, ¿sí? La búsqueda de material, la búsqueda de información. ¿Eso qué hace? Hace que el chico deje tanto juego de PlayStation, que el chico deje películas que no sirven y que deje el celular y que lo llevemos a la investigación. Para mí, la clave está en centrarlos en el estudio. Y bueno, y aprender de los baches, aprender de aquello que no se dio. Pero yo voy a buscar la manera de poder entenderlo, y si no lo entiendo, consulto. Y si en casa no me pueden ayudar, bueno, buscaré la manera de también armar un Zoom y ver quién me puede ayudar. O sea, tenemos que utilizar todas las herramientas habidas y por haber. Coincido 100% con Ana en cuanto a esa frase hecha de que he escuchado unas, no sé, en todos estos años, 50.000 veces, de las personas que estamos en el mundo holístico y terapeutas, Sí. que los malos momentos aprovechémoslo para, Tal cual. para justamente tener una experiencia, un aprendizaje, un superar obstáculos. Y bueno, creo que somos conscientes que estamos en un mal momento, ¿no? Y es general. Entonces, bueno, si es el mal momento general, este es el momento general del gran desafío de aplicar nuestra filosofía. Y a la vez también, como terapeutas, transmitirlo y apoyar y poder contener a tantos pacientes o consultantes, ¿verdad? Justamente la cosa pasa por ahí, Carlos. También dentro de esos mandatos, como tú decís, divinos, ¿verdad? Está también el poder contener. No solo a través del instrumento que estamos manejando, sino a través de nuestra propia experiencia. O sea, a través de la dificultad, nosotros tenemos que salir adelante. Este es el desafío que tenemos que hacer. Porque, miren, realmente mi descendencia es una descendencia de inmigrantes que vivieron la guerra y ellos salieron adelante, ¿sí? Sin los recursos que nosotros tenemos en la actualidad. O sea, nosotros felizmente estamos entre cuatro paredes, pero con todo confort. Tenemos la luz eléctrica, tenemos el teléfono, tenemos la conexión a internet, el aire acondicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la guerra no se tenía absolutamente nada, ni siquiera sabían si iban a comer o no, y sin embargo salieron adelante. Entonces, nosotros estamos en un momento crítico, totalmente de acuerdo, lleno de incertidumbre, pero como sabemos que no nos podemos quedar en la incertidumbre misma, ¿sí? Estamos obligados a mostrarle a los jóvenes que esta es una oportunidad para crecer. Y se los digo desde el convencimiento pleno de que esta es una oportunidad para que los chiquilines puedan avanzar. Porque si no, se van a quedar por el camino. Y son muchos los que se van a quedar por el camino. Y lo que importa es que ellos superen este momento estudiando, ocupándose, desafiando también ellos. O sea que esto, Carlos, como tú decías recién, es un muy buen momento para aprender estrategias nuevas.
Y bueno, y como siempre digo, los veteranos somos los que estamos obligados a transmitirlo. Es como un deber moral, es un deber moral de transmitir al que no lo conoce aún. Eso es lo que yo siento realmente. Claro, y de sostenerlos, ¿no? Porque es lo que yo decía, a nivel de estudio está esa parte, pero a nivel social también han tenido un cambio importante, ¿no? Porque de repente hay mucha libertad para salir, para juntarse, que era lo más normal, y se ve lo mismo. Y es un cambio, está claro que sí, que hay que afrontarlo y que tratar de sostenerlo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Es más, yo me apoyo mucho con las herramientas que tenemos, ¿verdad? Pero, o sea, yo lo que me refería era que me parece a mí, ¿no? Que los adolescentes me parece que es la parte, diríamos, de la sociedad que tal vez le ha costado más cambio. Para mí, que se lo ha visto más trastocado de todo nivel. No, pero eso si tengamos que ayudarlos, claro. Eso en eso estoy totalmente... Claudia, nos da otra tarea más para atender. Y eso es lo bueno, encontrar más cosas para hacer. Sí, claro. Yo, por ejemplo, también siempre les sugiero mucho el tema de la creatividad, ¿no? Dentro de alguna parte que a ellos también los llene un poco, dentro de algo que a ellos les guste y que les satisfaga hacer, encontrar esa otra, de repente, forma de poder llenar eso que de repente no pueden juntarse de repente con muchos amigos, esas salidas que ellos tenían, y bueno, yo qué sé, desde la música, desde, no sé, dibujar, lo que les guste, lo que más les llene a cada uno sabe, siempre encontrar, creo que en estos momentos cuando más han encontrado esa creatividad que tal vez la tenían como un poquito dejada de lado, ¿no? Eso es un poco también a lo que a veces le apunto, ¿no? No sé si... Claudia, todos sí busquemos algo que nos sostenga, porque todos necesitamos ese apoyo, digo, no solo en este tipo de intercambios que siempre sabemos que nos nutrimos, que nos apoyamos, que tenemos un sentimiento de gran aprecio entre nosotros y por supuesto con todas las personas invitadas, pero también, claro, el día es largo, la semana es largo, cada mes es largo, el año es largo. En mi caso, por ejemplo, estoy aprendiendo a cantar. No los voy a amenazar con cantar ahora. Te hemos escuchado. Somos testigos ya. Y la verdad, Ana, que tu disertación nos trae un ejemplo, porque bueno, como sabemos, tenés la vocación de la docencia y esa forma de expresar y mostrar las cosas de esa manera, que a los que no tenemos capacitación en docencia, nos das no solamente lo que compartiste de contenido, sino también el ejemplo y la clase o cátedra de transmisión de un conocimiento. Así que te agradecemos por todo eso. Gracias por permitirme participar. ¿Alguien más quiere decir algo, comentar algo, aportar algo? Walter, ¿quiere dar un cierre a la reunión? Esto de apretar el micrófono, entrar y salir. Ana, primero de todo, felicitaciones, realmente una maravilla, como dijeron los compañeros, bien, traer la filosofía, que es algo que es muy importante. Ahora, dentro de la enseñanza a los jóvenes y a los niños, va mucho más allá de lo que pueden empezar a sentir ellos sobre las plantas y las hierbas, con el buen trabajo y las semillas que ustedes están plantando
Claudia, Ana, recuerdo otra compañera también con aromaterapia que está yendo muchísimo a colegios, estaba dando charlas. Entonces, eso va mucho más allá de lo que ustedes creen. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que cada niño, que cada adolescente, que cada joven va a ser una familia. Y va a tener a sus hijos, y va a ser su ámbito familiar. Y nosotros, por lo menos hasta ahora, algunos jóvenes ya no siguen tanto eso, de lo que hacen nuestros padres, de lo que aprenden de nuestros padres, lo ponemos en práctica. Entonces, el tema es generar esa conciencia. Esa conciencia es lo más importante de poner eso de conciencia, de que hay otra cosa que va más allá de este mundo material, de la pastillita y de que me duele la cabeza y me tomo una aspirina y se solucionan todos los dolores de cabeza. No, por alguna razón te duele la cabeza, entonces vamos a ver qué es lo que pasa para que no te duela nunca más la cabeza. Entonces, todo eso es necesario desde las raíces mismo. Y las raíces de cada célula familiar va a ser ese niño, va a ser ese adolescente. Con respecto a las experiencias, maravilloso porque me está llegando padres que lo mandan los jóvenes. Los jóvenes en los lugares de trabajo, uno tiene un problema y otro empieza a recomendar. No, mirá, a mí me dolía la cabeza, o yo no dormía, o yo tenía tal cosa, tenía tal otra. Andá que a lo de Walter y bueno, te va a ayudar. Bueno, pero les va bien. Y el otro día vino el viernes al consultorio una abuela que la mandó el nieto. Entonces, eso es maravilloso, porque ese nieto es una futura célula familiar. ¿Ya? Y es ahí donde, están tan bien rumbeado todo lo que dijeron hoy, lo que quedó planteado, maravilloso, porque es esa la futura sociedad. Y a eso tenemos que apuntar. A eso, de que no, como yo lo primero que les digo en el consultorio, empiezan así, no, porque yo vengo porque tengo un asma crónico, no sé qué más, perdón, a ver, vamos a empezar bien. ¿Usted quiere sanarse? Sí. ¿Quiere mejorarse? Sí. Bueno, en este consultorio, la palabra crónica está invalidada. No existe la palabra crónico. Vamos a empezar por eso. Ah, bueno, sí, tiene razón. Digo, crónico es para siempre. Y si usted quiere curarse, no puede decir crónico, directamente. Lo más grave es que esa palabra viene en los análisis que me traen, que es no aporta, o sea, lo que aporta es totalmente negativo a cualquier cosa. Entonces, la palabra crónico, la palabra para siempre, no existe en el consultorio. Entonces, si esos niños, no, hay otras posibilidades, hay otras alternativas para la sanación, ¿tá? Que lo podés hacer, como yo utilizo la palabra complementarias. Estas terapias son 100% complementarias. Bienvenida a las terapias complementarias, se los doy escrito. Porque a veces la palabra alternativa va o es una cosa o es otra. Entonces buscamos eso que es complementario directamente. Y no estamos lastimando a nadie, porque los términos a veces nos pueden jugar una mala pasada, sobre todo en este momento que a mucha gente está esperando que nos pisemos el palito para caernos, ¿no? Y eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, está espectacular lo que se ha formado hoy, eso que hemos creado entre todos, de ir a los niños, de ir a los adolescentes, de ir a los jóvenes, justamente por eso, porque tenemos que empezar a crear conciencia. He tenido alumnos en las clases desde 17 años en adelante. Hay, como dice Carlos, sí, en los últimos años una cantidad de jóvenes. En la clase que estaba Claudia, teníamos a esta chica que iba al liceo, era en tu clase que estaba, me pareció Claudia, una chica que iba al liceo, que también era una maravilla. No sé si tú estabas en el grupo de la mañana o de la tarde. Mañana.
Ahí está. Y no estaba esta chica, una delgada, alta, de pelo Sí, largo, que sí, ella, sí, era ella, jovencita, sí. exacto, iba al liceo y aprendí y quedaba maravillada con todo esto, ¿tá? Y bueno, una cantidad de jóvenes que están apareciendo, pero a su vez hay más conciencia, porque están buscando la salud en su forma de vivir, están buscando la salud en lo que comen, están buscando la salud en el entorno, están plantando su comida. Es eso lo que apuntan. Muchos de ellos quieren vivir en comunidades, o sea, hay toda un romanticismo a veces que es difícil acompañarlo con la realidad, porque es real. O sea, si uno tiene que hacer todo eso, tiene que tener un lugar donde plantar, donde vivir. O sea, hoy en día, y la tendencia es de todos decir, no, yo me quiero ir de Montevideo. Yo no soporto más Montevideo, no soporto más el centro, el cordón, estar dentro de todo este ambiente, porque quiero respirar otro aire. O sea, hay una creación de conciencia que está muy, pero muy buena, porque ante todos los desastres ecológicos que está habiendo en el mundo, ¿tá? Y que también somos responsables todos. Ojo, porque nosotros estamos usando los celulares, estamos usando la computadora, pero para que eso sea posible, ¿tá? Hay minas en África que hay niños muriendo de hambre y trabajando por un gramo de arroz para que esto sea posible, porque es el único lugar donde están esos componentes. O sea, es real todo eso, ¿tá? Bueno, esa conciencia ecológica está llevando a que haya una conciencia en la gente para que justamente está, y eso es lo mejor de todo, en que los jóvenes están creando otra conciencia y están descubriendo otra cosa, de que hay otra forma de vivir aparte de ese consumo por el consumo mismo, ¿tá? Entonces, es maravilloso lo que dejó esta charla, Ana, y todos los que intervinieron y llegaron a esa conclusión, de crear conciencia desde la base de la futura sociedad, que son los niños, los jóvenes, ni que hablar los adolescentes. Pero no desvaloricemos la falta de interés de los adolescentes, porque andan volando y tienen muy claras las cosas, muy claras las cosas. ¿Ah? Quiero resaltar lo que dijo Carlos hoy, de que no toda la juventud está perdida, y eso lo peleo a muerte, lo peleo a muerte, porque es la realidad. Hay muchas veces que llega la gente y te dice eso, le digo, disculpe, pero yo veo una cantidad de jóvenes trabajando en los supermercados, en las tiendas, estudiando, yendo a la universidad, yendo a los locales de estudio, y trabajando y estudiando, sacrificándose. Entonces, que hay una minoría que está complicada y está complicando el resto de la sociedad, sí, es real, pero hay mucha gente por rescatar. Y los adolescentes tienen un potencial enorme, y cada adolescente que se conquiste es un núcleo familiar futuro con mucha conciencia. La verdad que me dejó todo eso y fue maravilloso, Ana. Gracias, gracias. Una pequeña acotación que viene a raíz de lo que tú dijiste, Walter. En este sentido, está relacionado con lo que dijo Claudia. Justamente tenemos que sostener al que está despierto para que no se caiga. O sea, hacer un soporte, ¿verdad? Para lograr la motivación. Realmente hoy se han instalado un tema que tiene muchas puntas. Da para seguir pensando, para sostener lo que ustedes están haciendo, eso que tú decís, Carlos, y lo que tú decís, Walter, de que yo lo he visto además, de que son muchos los jóvenes que asisten a los cursos, o sea, yo los he visto.
ya no es ya no es el grupo de veteranos solamente, me llama la atención cuando en mi grupo, Carlos, había muchos jóvenes también. Y eso es bueno, además, porque son ellos los que mueven la cosa y los que nos hacen también estudiar con entusiasmo y formar equipos. Entonces, a lo que yo voy en relación a lo que tú decís, Walter, es que hay que sostener a los jóvenes, a los que tú decís, los que estudian, los que trabajan, los que están haciendo cosas, los que están despiertos. Bueno, hay que ayudarlos para que no se caigan, para que no se desanimen. Entonces, pensemos cómo seguir, pensemos qué cosas hacer y como ya les dije antes, lo bueno de todo esto es que siempre que nos reunimos, aunque sea de esta manera, quedan cosas pendientes. Entonces, eso es bueno, realmente, porque, bueno, es una chispa que queda encendida siempre. Exacto. Muchísimas gracias, Ana. Un placer enorme haber escuchado toda esta conversación. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer, un placer. El placer es nuestro. Gracias, gracias. Claudia, ¿querías decir algo ahí? Gracias. Ya se me olvidó. Me enganché tanto en lo que decía que se me pasó lo que les iba a decir. Bueno, no sé, yo estoy rodeada siempre de muchachos jóvenes acá porque yo inclusive tengo un adolescente, entonces, y la verdad que son adorables. La mayoría que vienen son varones, ¿no? Pero adorables, adorables chiquilines. Yo qué sé, yo a veces les tiro las cartas del tarot que tengo acá, entonces se las saco y les voy diciendo, y tú sabes cómo se prenden, ¿no? Es impresionante. Esto es un mensaje, le digo, para vos, esto te va a ayudar a que vos puedas canalizar más de repente por dónde ir, o lo que tengas, la visión que tengas que tener para de repente seguir en algún proyecto o algo. Y ellos no sabes cómo se prenden, es impresionante cómo escuchan, la receptividad que tienen. De repente de sentarte, me acuerdo un día un amigo de Facu me dice, no sé cómo voy a seguir, me dice, porque yo veo que algunos ya están encaminados y yo no tengo idea. Entonces, ese tipo de cosas que de repente ellos te plantean y que te escuchen, ¿no? Porque digo, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Cuando se acercan, y yo creo que a veces los adultos no tenemos el tiempo. A veces no tenemos el tiempo porque es un momento. A mí me pasa con mi hijo. Mi hijo a veces, por ejemplo, llega a Rolly de noche y le digo, no, hoy estoy hablando con Facu, porque es ese día, es ese momento, y es ahí. Entonces ahí te empiezan a contar cosas, y te empiezan a decir cosas, y vos tenés que estar como tipo antena, bueno, para ver lo que le decís también, ¿no? Porque ellos están esperando que vos le des una orientación también, ¿no? Exacto. Y que estén seguros de lo que quieren. Entonces, a veces también, yo he notado que con este cambio, ¿no? que hemos tenido, si se puede decir, bueno, en ese sentido los padres tienen otra comunicación, me parece, tienen otro tiempo más de estar con los hijos ahora, porque están más en el lugar físico juntos, ¿no? En sus casas, claro. Muchos trabajan de ahí de sus casas, entonces eso me parece que ha sido algo bueno que ha pasado, dentro de todo lo que está pasando. Creo que está bueno rescatar eso también, ¿no? Ese lugar, ese momento que vos tengas esa conversación, ese planteo que te llegue. Eso es algo que está bueno. Y bueno, y si se puede hacer desde el lugar nuestro, mejor todavía, ¿no? Porque, yo qué sé, mi hijo, por ejemplo, me dice, mamá, no tengo las gotas de acné, ¿no? Por lo menos por el lado del acné. También. Sí. Sí, bueno, sí. Es así. No, he tenido niños que dicen, no, yo cuando sea grande quiero ser un doctor como Walter. No les gustan otros doctores. Bueno, por algo es lo que transmitís. Exacto, porque es maravilloso. Dice es porque es lo que transmitís. Mirá que los niños es lo que tienen. A mí peor porque me dicen bruja, así que imaginate. Buenísimo. O por lo menos. Espectacular. Muchas gracias, Ana. Y muchas gracias, Claudio, por todo. A ustedes. Lo que intervinieron. Bueno, gracias a todos entonces. Finalizamos, los esperamos en la próxima reunión, que esperemos sea pronto. Gracias por estar presentes y por sus aportes. Saludos a todos. Hasta pronto. ¡Feliz Día a las Madres!
Feliz día a las mamás. ¡Feliz Día a la Madre! Gracias. Gracias. Saludos por ahí también y a todas. Gracias. Saludos a ustedes. Gracias.